Saludos cordiales y sean bienvenidos a un video más. Hoy hablaremos sobre la espirometría en EPOC. Vamos con ello. Antes de empezar con el tema de lleno, hablaremos un poco sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Es una enfermedad prevenible y tratable caracterizada por una limitación persistente del flujo aéreo, usualmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria acentuada y crónica de las vías respiratorias. Va a tener una alteración a nivel anatómico, por decirlo así, ya que va a remodelar lo que es el parénquima pulmonar, volviéndolo una enfermedad irreversible. Los factores de riesgo para desarrollar EPOC tenemos lo que es la exposición al tabaco, la exposición a humos, polvos y productos químicos, la exposición al humo de la leña, así como también el asma bronquial remodelada, que se va a ver sometida a una hiperreactividad bronquial crónica, lo cual va a permitir que el parénquima pulmonar se vea remodelado y a la vez ya pues sabiendo de que el asma es una alteración funcional reversible, lo vuelva una alteración ya anatómica, alteración al nivel del parénquima pulmonar, lo cual ya no puede ser reversible. ¿Okay? Los factores genéticos en sí más persistencia, lo que es la disminución de la expresión del gen alfa 1 antitripsina. En cuanto a la epidemiología, sabemos de que el EPOC es la cuarta causa de mortalidad en el mundo y se estima de que será la tercera en el año 2030, teniendo una prevalencia global en un 10% para los individuos mayores de 40 años. Los signos y síntomas más característicos como lo es la disnea progresiva, la tos crónica, la expectoración crónica, la pérdida de peso, cefaleas, así como también el aumento de diámetro antero-posterior del tórax. Pacientes van a presentar también taquipnia. Pacientes que se van a exacerbar los síntomas pueden utilizar lo que es la musculatura accesoria y tener una expiración prolongada mayor de 4 segundos. En cuanto a la espirometría forzada, sabemos de que es una prueba de esfuerzo que nos va a permitir diagnosticar procesos de enfermedades obstructivas y sospechar de procesos restrictivos, en sí comparando el volumen y flujo pulmonar del paciente en estudio con los valores de población, en sí con los valores de la población en referencia equivalente en edad, sexo, talla y peso sin patologías. Los conceptos fundamentales que debemos tener en la espirometría, o bueno, los que nos van a permitir orientarnos más a una sospecha diagnóstica, tenemos lo que es la capacidad vital forzada o FVC, que su valor normal va a ser mayor al 80%. ¿Okay? La capacidad vital forzada en sí es el volumen expulsado de una expiración forzada partiendo de una expiración máxima. El FEV1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que va a tener un valor normal mayor del 80%, y la relación FEV1-FBC, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, también conocido como índice de Tiefenau, que su valor normal va a ser mayor al 70%. Bueno, esto es una referencia, ¿no? El 70%, ya que se considera no tener en cuenta la referencia poblacional, ¿no? Sino tener en cuenta la referencia del paciente en estudio. Y el PEF o flujo pico. En las contraindicaciones tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas, tales como un neumotórax, ¿no? Pacientes con neumotórax no pueden realizar la prueba de espirometría forzada, pacientes con angor inestable, ¿no? Pacientes que tienen, en sí pacientes que el corazón no recibe suficiente flujo sanguíneo y oxígeno, los cuales se ven más propensos a sufrir un ataque cardíaco, el desprendimiento de retina reciente también, y pacientes que hayan tenido una malformación vasculocerebral, pacientes que tengan presión intracraneal elevada, ¿no? También, o pacientes que hayan tenido un ictus recientemente. En cuanto a las contraindicaciones relativas, bueno, tenemos lo que es la incapacidad de comprender la maniobra, aunque esta a veces se puede convertir en una contraindicación absoluta, ya que el paciente suele a veces no comprender del todo la maniobra y pues bueno, podría convertirse en una contraindicación absoluta. La traqueotomía, aunque para realizar una expiración forzada en pacientes que tienen traqueotomía, se puede realizar mediante el uso de un adaptador. Y la parálisis facial o la dificultad para ocluir la boquilla del espirómetro para realizar la prueba, ya que no se va a poder ocluir al 100%, por decirlo así, la boquilla
y pues no podríamos tener unos valores fidedignos. En cuanto a las instrucciones previas para realizar la espirometría forzada, debemos tener en cuenta de que el paciente debe de abstenerse de fumar 4 horas previas al test. También no es preciso hacerlo en ayunas y no favorece después de una comida copiosa. El paciente usa broncodilatadores inhalados, debemos recomendarle no administrar la dosis previa, dependiendo de cuál sea el que utilice, ¿no? Por ejemplo, puede haber los SABA, que son los de acción corta, como el salbutamol, que debemos recomendarle que no administre la dosis de 6 a 8 horas antes. Y en cuanto a los LABA, como el salmeterol, que son de acción larga, pues debemos recomendarle que no administre de 12 a 24 horas. En cuanto a las maniobras para realizar la espirometría forzada, el paciente debe realizar partiendo de una inspiración máxima, tener que sellar la boca en la boquilla del espirómetro y dar una orden tajante al paciente mientras lo animamos durante la maniobra, cuantificando el tiempo de la inspiración. La prueba broncodilatadora se va a realizar posterior a la prueba basal. Bueno, en esta prueba broncodilatadora, valga la redundancia, se administra un broncodilatador, ¿no? En algunos casos se administra lo que es 4 puff de salbutamol, ¿no? Y se espera mínimo 30 minutos para que el paciente vuelva a realizar una espirometría forzada para comparar los valores con la espirometría basal, ¿ok? Nosotros determinamos una prueba broncodilatadora positiva si el paciente, al realizar la espirometría post aplicación del broncodilatador, mejora al menos 200 mililitros y un 12%. Compatible con una enfermedad que ya habíamos hablado en el video anterior, que es reversible, ¿no? Que es compatible con el asma. Aquí tenemos lo que es la curva flujo-volumen, ¿no? En esta imagen podemos observar de que la curva tiene un pico claro, el PEF, ¿no? Flujo-pico. Estos cuadraditos verdes son la referencia de los valores normales, ¿no? La referencia de la curva normal que el paciente debería tener. Y es la referencia del paciente a la hora de realizar la espirometría forzada. Vemos de que tiene un pico claro, ¿ok? Y tiene un descenso normal, sin ninguna concavidad y convexidad que se pueda ver, ¿no? Esto denominamos lo que es una curva flujo-volumen normal. Bueno, y ahora en esta imagen, vemos esta curva, ¿no? Que tiene un pico claro, un ascenso rápido, pero al descender tiene una concavidad, ¿ok? Al descender tiene esta concavidad y una curva post broncodilatador, ¿ok? Que vamos a ver un paciente de que mejora. Miren esta diferencia que hay, ¿no? La curva mejoró. Es más, ya se dibuja sobre los cuadros de referencia, que son estos cuadros verdes. Entonces, vemos de que esta curva flujo-volumen pertenece a una curva, o bueno, es una curva obstructiva. En cuanto a la curva flujo-volumen restrictiva, podemos ver de que tiene un pico claro, un ascenso claro también, y un descenso sin concavidad ni convexidad. Lo único de que sí es más pequeña respecto a la curva normal, ¿no? Teniendo en cuenta los cuadros verdes que serían los valores de referencia, ¿no? Esto sería la curva flujo-volumen restrictiva. Y la curva flujo-volumen mixta es aquella que comparte características de los dos, de la curva flujo-volumen obstructiva, ya miren aquí su concavidad, y de la curva flujo-volumen restrictiva en cuanto a tamaño, ¿ok? Es mucho más pequeña, compartiendo características de las dos, y se le considera curva flujo-volumen mixta. Cuando lo que corresponde a la curva volumen-tiempo, vemos aquí que la curva normal va a tener una característica de que tiene un ascenso rápidamente, ¿ok? Y hace una meseta simulando una especie de ángulo recto. Esa meseta es la capacidad vital forzada. Cuando la curva volumen-tiempo obstructiva, vemos de que va a tener un ascenso lento y bueno, vemos de que esa línea de acá es la pre, vemos, esta es la basal, ¿ok? Y podemos diferenciar y, bueno, determinar de qué es obstructiva porque luego de ver la curva volumen-tiempo post-PVD, vemos de que se asemeja más a lo normal, ¿no? Y entonces podemos determinar de que esta curva es obstructiva. Respecto a la volumen-tiempo restrictiva, vemos de que se asemeja más a lo normal, ¿no?
pero es más pequeño con respecto a lo que es altura. Siempre la restrictiva en tanto flujo-volumen y volumen-tiempo van a compartir características de que en tamaño son mucho menores a lo normal. Y la curva volumen-tiempo mixta, como habíamos mencionado en la curva flujo-volumen, es aquella que comparte características de la curva restrictiva y de la obstructiva, ¿no? Va a tener lo que es una pequeña meseta y tiene lo que es un ascenso lento, ¿no? Como lo que es la curva obstructiva. Y en tamaño también comparte la característica de lo que es la restrictiva, considerándolo una curva volumen-tiempo mixta. Haciendo un pequeño hincapié en lo que es la espirometría en EPOC, el espirómetro nos brinda este parámetro, que es la edad pulmonar, el cual nosotros podemos referirle al paciente y que esto sea como un motivo para que pueda dejar el hábito nocivo del tabaquismo, ya que la edad pulmonar, valga la redundancia, nos permite determinar eh, en qué estado se encuentra el pulmón, de qué manera, sabiendo de que si un paciente con un índice tabáquico de 40 paquetes años y de una edad de 50 años, llega a realizarse la prueba de espirometría forzada y la edad pulmonar de ese paciente revela una edad pulmonar de 73 años, teniendo el paciente 50 años. Y explicarle al paciente de que una persona de 73 años sin patologías arrojaría los valores que él está reflejando en la espirometría forzada, ¿no? Es sobre todo un parámetro que nos permite poder reflejarle la realidad en la cual el paciente se encuentra y que sea una motivación para dejar el hábito del tabaquismo. Bueno, para poder entender de una mejor manera lo que es la espirometría en EPOC, cómo poder determinarla y poder saber de que un paciente se encuentra en un proceso obstructivo, restrictivo o normal, vamos a desarrollar unos casos clínicos. Bueno, tenemos un varón con tos persistente y disnea, moderados esfuerzos de semana de evolución y antecedentes de rinitis alérgica. El paciente acude a realizarse una espirometría forzada y la curva volumen-tiempo y flujo-volumen son las siguientes. Aquí en la curva flujo-volumen vemos de que tiene un ascenso rápido y el pico, el PEF, se marca claramente. Hay un descenso que no presenta concavidad ni convexidad, es más, se marca encima de los cuadros de referencia y tanto como la prueba basal y la prueba postbroncodilatadora se dibuja una encima de otra, orientándonos a que esta curva flujo-volumen está normal. Al igual que la curva volumen-tiempo, tiene un ascenso rápido y la meseta llega con alineación normal. En cuanto a los datos que nos arroja la espirometría forzada en el paciente en estudio, vamos a seguir un orden para poder determinar lo que es el proceso obstructivo, restrictivo o tal vez mixto. Primero vamos a ver la duración, que en el paciente vemos que no varía, teniendo un umbral de 6 segundos, aunque si el paciente realiza una correcta técnica en la espirometría, dando todo de sí a la hora de realizar la expiración, podemos considerarlo desde el segundo 5. Observando también aquí el índice de Tiffenau, la relación FEV1 sobre la capacidad vital forzada, determinando un valor de 81.35, un valor normal, el cual nos indica que no hay un proceso de obstrucción. Bueno, luego vemos lo que es la capacidad vital forzada, sabiendo de que teniendo los valores de la población en referencia, valor normal mayor al 80%, vemos de que el paciente tiene lo que es un valor del 90%, el cual se encuentra dentro de los parámetros normales. Nos indica de que también no va a haber una restricción, observando lo que es el FEV1, ya que no hay una diferencia significativa en la prueba basal comparado a la prueba post-broncodilatador. Esto es una espirometría de un paciente, bueno, del caso clínico número 1, el cual es un paciente con una espirometría normal. Aquí tenemos otro caso clínico de un varón de 50 años de edad con un índice tabáquico de 50 paquetes año que presenta disnea a moderados esfuerzos y se alivia con la administración de 2 puff de salbutamol inhalado. Se le realiza una espirometría forzada al paciente, la cual determina una curva flujo-volumen y volumen-tiempo graficadas de la siguiente manera. Tenemos la curva flujo-volumen, la cual aquí nos va a dibujar la referencia de una curva normal y la curva arrojada por el paciente, ¿no?
vemos de que tiene un ascenso rápido y un pico claro, pero que al descenso presenta una concavidad. Ahora, acá hay que darnos cuenta de que la curva tanto basal, ¿no? La espirometría basal y la espirometría postbroncodilatadora, ¿no? Se dibujan, se grafican una encima de otra, ¿ok? No hay variación. La curva postbroncodilatadora no se aleja de la curva basal, ¿no? De la espirometría basal. Ahora, en la curva volumen-tiempo vemos que tiene un ascenso lento, ¿no? Típico de lo que es la curva volumen-tiempo obstructiva. Sabemos de que es obstructiva porque es cóncava en la curva flujo-volumen y obstructiva en la curva volumen-tiempo porque tiene un ascenso lento. Como les mencioné, aquí la curva postbroncodilatadora se grafica encima de la curva basal, ¿no? Determinándonos a una sospecha de una enfermedad que no es reversible, ¿no? Vamos a confirmarlo con los datos de la espirometría. Ok, como les dije, vamos a seguir el orden, ¿no? Acá hay un tiempo, bueno, el primer tiempo es de la espirometría basal, arroja 7.25 segundos, y la espirometría post de un tiempo de 11.81 segundos, mayor del valor umbral que es 6 segundos, ¿ok? Hay una prueba correcta. Ahí, o sea, podemos determinar de que el paciente ha realizado la técnica correcta de expiración. Seguimos viendo lo que es el índice de Tiefenau. Vemos de que el paciente tiene un índice de Tiefenau menor al 70%, 62.12. Catalogamos lo que es obstrucción, ¿ok? Vemos la prueba post-broncodilatadora y el valor sigue igual, disminuido. Es más, ha disminuido, ¿ok? A 58.25, pero no ha mejorado, ¿ok? Y vemos lo que es la capacidad vital forzada. Vemos de que está, bueno, encima del valor normal, que es el 80%, catalogando o determinando que no hay restricción. Y el FEF1 vemos que tiene un valor de 74% y que a comparación de la prueba basal y la prueba post-broncodilatador no hay diferencia, ¿ok? 236, 231. Bueno, y al observar los valores de la prueba basal y comparando con la prueba post-broncodilatador, vemos que no hay una diferencia. Entonces sabemos de que este paciente no tiene reversibilidad a la administración de broncodilatadores, siendo compatible con el EPOC. Ok, esta es una espirometría de un paciente que atraviesa una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, confirmando los datos de la curva flujo-volumen y volumen-tiempo con los datos de la espirometría forzada. No hay reversibilidad, entonces es compatible con EPOC. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y que les haya servido como ayuda. Nos vemos la próxima semana con más videos. Chao, chao.